El gobierno intentará por segunda ocasión contratar una empresa que se encargue de la recaudación de impuestos para mejorar la cantidad de dinero que perciben. Atletas ganadores de medallas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe reciben reconocimiento de parte de las autoridades nacionales. Organización insta a no realizar fogarones este domingo como parte de la tradicional de la quema del diablo. Los migrantes guatemaltecos, sus retos, la atención gubernamental, su apoyo al país. Este es el tema que hoy discutimos en la mesa de Panorama Político. Muy buenas noches, bienvenidos a esta única emisión de Noticiero Guatevisión. Soy Esli Melgarejo y junto a nuestro director Haroldo Sánchez y el equipo de turno les llevaremos a conocer lo más relevante de lo que ocurrió en el país y el mundo. Para el 2015, el Ejecutivo podría retomar la idea de delegar a una empresa privada la tarea de aumentar la recaudación tributaria. Así lo anunció el presidente Otto Pérez. El 2014 está por culminar con una brecha fiscal de 2.000 millones de quetzales. Sin embargo, el presupuesto 2015 prevé incluso un aumento a la meta de recaudación de este año. Para lograrlo, el mandatario Otto Pérez Molina indicó esta mañana que no descarta que se contrate a una empresa externa que ayude a la Superintendencia de Administración Tributaria a recaudar los impuestos. No la hemos descartado. Yo creo que eso es el proceso más ágil ahorita que podría tenerse, porque la reorganización completa de la SAT es un proceso que va a llevar más tiempo, que no va a ser en un año. Entonces, el proceso más fácil ahorita para poder mejorar la recaudación es la contratación de una empresa, que es lo que se hace en cualquier lado. Esta idea fue propuesta en junio de este año, en donde se planteaba que a la empresa argentina Collector se le adjudicara este trabajo. Posteriormente, el Ejecutivo desistió de la contratación, pero para 2015 la idea resurge. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y María José Sánchez. Vamos ahora con nuestro equipo de Panorama Político para discutir el tema que durante la semana abordaron. Buenas noches, esto es Panorama Político. Hoy hablaremos sobre la inmigración, cómo desde el gobierno de la República se está abordando este tema y de cara a las elecciones del próximo año, cuál es la oferta electoral de los partidos políticos para atender esta crisis que atraviesa nuestro país. Para ello me acompañan los periodistas Cristian Martínez, Lourdes Hércules, Miguel Salay y Otto Ángel, nuestro jefe de redacción. Bienvenidos sean todos. Antes de hablar del tema político, nos gustaría que comprendamos este problema. ¿Por qué el 10% de la población guatemalteca ha decidido o ha sido empujado a salir del país en búsqueda de esas oportunidades que el Estado históricamente no ha sabido complacer? Lourdes, durante tu investigación tú elaboraste un perfil de ese migrante que está en Estados Unidos de forma ilegal, sin documentos que le permitan estar ahí. ¿Quién es ese guatemalteco que está allá? ¿En qué edad está? ¿A qué se dedica? Cuéntanos al respecto. Gladys, para entender un poco esto, necesitamos saber que primero las causas que motivan a estas personas a migrar son la violencia, la falta de oportunidades de empleo, la pobreza, pero también hemos visto últimamente que, por ejemplo, el reencuentro familiar. La organización Pew Research Center hace un estudio que determina que del 100% de guatemaltecos inmigrantes que están en Estados Unidos, el 55% llegó allá que tiene 25 años o más sin haber concluido ni siquiera el tercero básico. Es decir, el 55% de ellos ni siquiera tiene este estudio mínimo, pero además determina que tienen una edad promedio de 27 años, es decir, está en la edad más productiva
pero no producen en Guatemala precisamente por eso, porque no tienen ni oportunidades ni recursos. Lourdes, allá se dedican a las mismas tareas que podrían dedicarse acá en Guatemala. ¿Es mejor remunerado? ¿Por qué es que se van allá? Por supuesto, allá es mejor remunerado. Se estima que más o menos en promedio el guatemalteco en Estados Unidos gana alrededor de $15,000. Estamos hablando de $15,000 anuales, algo que con estos estudios que tienen es imposible que puedan ganar aquí en Guatemala. Cuando en Guatemala a veces el salario mínimo no, el salario de una persona, un jornalero o alguien que no tiene trabajo no sobrepasan el dólar diario. Miguel, ¿qué pasa con los deportados? A diario vemos esos aviones que vienen de Estados Unidos llenos de guatemaltecos, a veces el promedio es de 3 diarios con 120 cada vuelo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Reciben la atención adecuada de parte del Estado? Bueno, si bien es cierto, reciben un tipo de asistencia, no hay programas de fondo que puedan ayudar a estas personas, es decir, que las personas que se fueron por ciertas razones y cuando regresan encuentran exactamente los mismos problemas. Hay algunos programas, por ejemplo, que impulsan, que están relacionados con la tecnificación de personas para que se puedan desarrollar en este país, pero el problema es que la mayoría de personas que deciden irse radican en áreas rurales del país, es decir, en los departamentos o en aldeas muy alejadas de los cascos urbanos de los diferentes departamentos. Entonces, esto no les permite, por ejemplo, tomar en serio estas propuestas porque tendrían que desplazarse hasta la capital para tomar cursos. Hay algunos cursos que los proponen desde el INTECAP, cursos de panificación, cursos de herrería, cursos... Y además la intención es regresar a los Estados Unidos de la mayoría de esos guatemaltecos. Perdona, Miguel. Cristian, tú viajaste a Estados Unidos, estuviste allá un tiempo y lograste identificar esa forma de vida del guatemalteco. ¿En realidad existe ese anhelado, como mencionabas en tu reportaje, sueño americano? Bueno, yo creo que la situación de muchos migrantes solo se traslada, se cambia a otro país, en este caso a un estado de los Estados Unidos. Lo que sucede es que viven en condiciones de pobreza en este lugar, no tienen trabajo y se trasladan con las mismas condiciones y se presentan dificultades como la barrera del idioma, con la dificultad de no tener los papeles para poder optar a un trabajo donde le puedan conseguir un salario digno. ¿Qué tal es la atención allá del Estado a esos migrantes en Los Ángeles, por ejemplo, que fue la parte donde fuiste? Bueno, en este caso no se toman en cuenta en esta situación. Ellos están, pues, nosotros podemos observar también que ellos salen de su apartamento donde están viviendo hacinados de alguna manera entre 8 o 9 personas en un apartamento que es para 1 o 2 personas con tal de ahorrar ese costo. Ellos salen de una vez con su maleta porque no saben si los pueden agarrar, si este día van a ser deportados. Ellos salen preparados y bueno, van a buscar trabajo, que son trabajos diarios, en este caso en un centro jornalero, porque por su calidad de indocumentado no pueden conseguir trabajo en algún lugar fijo. Gracias, Cristian. Otto Ángel, ¿cómo se compromete el futuro de Guatemala estamos hablando del 10% de la población, el sector más productivo fuera del país? El problema no es tanto la gente que vive en Estados Unidos, el problema somos los que vivimos en Guatemala. Sí, en efecto, vivimos un problema humanitario cuando hablamos de que ese 10% de guatemaltecos vive allá, muchos en condiciones extremas, pero al final de cuentas el gran aporte que le dan a la economía guatemalteca y a las familias es de $5,000 millones anuales. 5,100 va a cerrar, un poco más según las estadísticas del Banco de Guatemala. El punto aquí es, al final, si nosotros quitamos ese dinero que está inyectándose a la economía guatemalteca, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa es una de las grandes dudas que podemos comenzar a hacernos. De cara, por ejemplo, a lo que tú planteabas al inicio del bloque, ¿qué le vamos a ofrecer en esta campaña electoral? No tienen ni siquiera derecho de voto cuando son quienes más le aportan a la economía guatemalteca. Debajo viene la agroexportación y otras más que son sectores que hay que fortalecer y otros más que todavía nos falta desarrollar en el país. Pero la gran pregunta a los políticos es cómo van a hacer para trasladar el discurso de que hay que tratar bien al migrante a en realidad tratarlo bien porque es nuestro principal sostén como país. Gracias, Otto Ángel. Con esta conclusión hemos terminado este primer bloque. Volvemos y al regreso pues seguiremos hablando de este tema tan importante. El 4 de noviembre de 2007, los guatemaltecos salieron a votar para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las cuales fueron disputadas por Álvaro Colom con el partido Unidad Nacional de la Esperanza y Otto Pérez Molina con el partido Patriota. Pérez Molina obtuvo 1.295.108 votos, es decir, 47.1%,
mientras que Colom ganó la presidencia para el periodo 2008 a 2011 con 1.449.533 votos, un equivalente al 52.82%. Tenemos la información y cuando regresemos del corte comercial, Panorama Político nos presenta el análisis del tema de la semana, los migrantes.